Hola chicos, les estoy mandando este video explicativo, o mejor dicho, para que ustedes puedan tener otra herramienta más para acudir sobre el ciclo del agua, aparte de el trabajo práctico que les estoy enviando, ¿no? Para biología de segundo, donde empezamos viendo el ciclo del agua para comprender otros contenidos que necesitamos ver en biología. ¿Por qué necesitamos estudiar el agua? Para poder comenzar esto, tenemos que entender que la molécula de agua es una molécula muy particular. Está compuesto por dos átomos de hidrógeno, uno y dos, y uno de oxígeno, ¿sí? Entonces, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por eso la fórmula reducida de la molécula de agua es H2O. H2 por los dos hidrógenos y O por el único oxígeno que compone la molécula de agua. Además, tiene la particularidad de que los átomos se disponen de esta forma, ¿ven? Este hidrógeno de acá arriba, de la punta de la pirámide, ¿sí? Con el hidrógeno que se encuentra en la base de la pirámide, tiene 104,5 grados, ¿sí? Los hidrógenos tienen ese ángulo, ¿sí? Y esta estructura de pirámide, como la ven que parece una pirámide como las que hay en Egipto, ¿sí? Le da cierta particularidad. Esa particularidad tiene que ver con las propiedades físicas del agua, ¿no? Como acá vemos, ¿sí? El agua en estado de vapor, que se pueden ver en las nubes, ¿sí? El agua en estado líquido y el agua en estado sólido. ¿Les suena esto familiar? Pues sí, de hecho, en físico-química de este año también lo van a ver. Se llaman estados de agregación de la materia, ¿sí? Cómo se presenta la materia en los distintos estados, ¿sí? Y el agua tiene esa particularidad, ¿sí? Pero, ¿cómo se formó el agua en la Tierra? ¿De dónde vino? ¿Sí? Eh, ya había agua antes, o mejor dicho, apenas se creó la Tierra, o se generó la Tierra, o se originó la Tierra, ya existía el agua, ¿no? No existía. Se dice que nuestros planetas, todos los planetas del sistema solar, se formaron por acreción o agregación de materiales. Es decir, ven, fueron golpeando entre sí los distintos meteoritos, ¿sí? Hasta que fueron formando un núcleo, como se ve acá, ¿sí? Cada vez golpeaban más meteoritos y cada vez se iba agregando más material a lo que posteriormente iba a ser lo que se denominamos la Tierra. En cada meteorito, los materiales de ese meteorito, había sustancias volátiles tales como el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? El impacto, el calor, las condiciones físicas que se dieron en la formación de la Tierra al golpear estos meteoritos entre sí, ¿no? Fundirse en un núcleo, como ven acá, ¿no? En el medio, que ya se estaba formando un núcleo, ¿no? Hizo que se fusionaran y formaran lo que se llama ese hidrógeno y el oxígeno, lo que se denomina el agua. Los mares primitivos, ¿sí? Y la atmósfera primitiva no eran como en la actualidad, ¿sí? Eran, no había oxígeno en la atmósfera todavía, ¿sí? Y tampoco había vapor de agua en la atmósfera.
El vapor de agua vino después. Es decir, que el 60 casi por ciento del agua que hay en toda la Tierra provino de esos meteoritos que impactaron entre sí, ¿no? Formando las moléculas de agua y a su vez las moléculas de agua formando los mares. Entonces, como dice acá, necesitamos estudiar el agua para comprender sus propiedades físicas y químicas y de esta manera interpretar correctamente el ciclo del agua. Acá en segundo año más bien van a ver las propiedades físicas del agua, ¿sí? Y las propiedades o cómo incide en la biología el agua. Una de las cosas que tenemos que entender de las propiedades físicas del agua es cómo responde al aumento de la temperatura o a la disminución de la temperatura. Fíjense que, como en todas las sustancias, ¿sí? Tenemos sólidos, líquidos, gases, plasma. En el caso del agua no se da el plasma, ¿sí? Pero sí se da el sólido, líquido y vapor o gaseoso, ¿sí? Si ustedes se fijan acá en esta flecha, la parte azul indica que hay menos energía y menos temperatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si al agua nosotros le reducimos la temperatura, la molécula que están acá, que están representadas por esfera, cada vez se alejan más, se acercan más entre sí, ¿sí? Formando lo que es el estado sólido. Entonces, al reducir la temperatura, ven que las moléculas están juntitas uno de otro. A medida que voy aumentando la temperatura, las moléculas se van alejando cada vez más. Ven que están el oxígeno y los hidrógenos. Y en el estado de vapor cada vez se alejan más. Así también ocurre en el agua, ¿sí? Vemos que estado sólido es a la temperatura más baja, ¿m? En estado líquido a temperatura ambiente, ¿sí? Que está obviamente entre los 0 grados y 40 grados, y se necesita para que pase el estado de vapor cerca de 100 grados centígrados. Ahora, volvemos para atrás un poquito. ¿Por qué esta situación del ciclo del agua se da en la Tierra y no se dio en ningún otro planeta de nuestro sistema solar? Ni tampoco en los sistemas solares cercanos al nuestro. Pues bien, acá tenemos un esquema del sistema solar. Tenemos los planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, perdón, Marte. Y acá en Júpiter comienzan a aparecer los que se llaman gaseosos, ¿sí? Y al último los planetas enanos. Ahora, fíjense el tamaño del Sol, ¿no? Esto está más o menos a escala. No podríamos hacer una escala racional del Sol porque es millones de veces más grande que la Tierra. Pero fíjense la posición de Mercurio. ¿Ven? Está muy pegadita al Sol. Es más, la corola del Sol al Mercurio lo está casi, como se ve acá, ¿no? Lo está afectando. Las explosiones solares y todo eso, Mercurio obviamente lo afecta. Calculo el Mercurio tienen aproximadamente una temperatura estándar de más de 300 grados centígrados. Imposible que se pudiera producir el agua
en estado líquido, sobre todo en este planeta. Directamente no existe agua porque obviamente con semejante cantidad de temperatura ni siquiera en estado vapor puede existir. Después tenemos Venus, ¿sí? Que ya está un poquito más alejado, pero sin embargo también tiene una temperatura muy superior a los 100 grados. Y después estamos nosotros, como lo pueden ver acá, la Tierra, ¿ven? La Tierra está a una distancia justo, ¿no? Parece una distancia caprichosa del Sol. Fíjense que si la Tierra estuviera en el lugar de Júpiter, en el lugar de Marte, en el lugar de Saturno, más aún en el lugar de Neptuno, o del planetoide como Plutón, ¿no? Estaría muy congelado, ¿sí? De hecho, Júpiter tiene muy helado, Saturno también, y Urano y todos los demás planetas se encuentran muy, muy fríos, por temperatura debajo, promedio debajo del cero, muy cercanas al 0 grados centígrados. Sin embargo, nosotros en la Tierra tenemos una temperatura que oscila entre los menos 40, 35-40 grados en los polos, hasta 45 grados, un poquito menos, ¿sí? Me exageré un poco, a los 40 grados en el Ecuador, ¿no? Ahora fíjense que ese rango de temperatura entre menos 40 y 40 le permite a la Tierra que el agua se pueda formar en los tres estados, es decir, sólido, líquido y gaseoso. Y lo que más nos importa a nosotros es uno de los estados del agua, que es el líquido, porque es esa condición la que le permite al agua cambiar, acceder, por así decirlo, a los otros estados. Como se ve acá, si tuviéramos que ir al principio, podríamos decir que lo primero que se formaron fueron los océanos, y, y eso hizo que se evaporara el agua, ¿sí? Y formara nubes, ¿sí? Se condensara, ¿no? La evaporación se condensara en alturas muy elevadas, donde ya cada vez que mientras más nos alejamos de la Tierra, menos calor hace, aunque parezca increíble o raro, pero el calor que nosotros sentimos se produce por la radiación de la Tierra hacia nosotros. Es decir, que cuanto más alejados estamos de la Tierra, menos refracción del calor nos da a nosotros. Así que cuando se está a una altura de 10.000 metros, 8.000 metros, ya se forman las nubes, ¿sí? Y se condensa el vapor. Luego de alguna inestabilidad en esa masa de nubes, ¿sí? ¿Qué sucede? Comienza la precipitación, que es la caída del agua por acción de la gravedad, y formando los lagos, y aún por infiltración, como se dice acá, el agua se va filtrando a las distintas capas, ¿sí? ¿No? O escorrentía, como dice acá, ¿no? ¿Qué es esto? El agua puede caer a la tierra, se puede filtrar a través de las capas, mm, digamos lo que es la capa superficial de la tierra, si un par de metros o unos 30 metros de la superficie de la tierra, y forma como si fueran ríos de agua, ¿no? Eso se le llama escorrentía, ¿sí? Es decir, a estos ríos de agua que vienen por abajo se le llama escorrentía, ¿no?
y de esta forma llega a los mares, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo. ¿Ven? Acá ya le agregamos la transpiración de los árboles, es decir, evaporación del mar, formación de nubes, ¿sí? Precipitación, que forman lagos de agua dulce. Los lagos pueden escurrir en sus afluentes hacia el mar, ¿no? Y también hay filtración, ¿no? Y formación de agua subterránea, que es la que se usa para beber. ¿Por qué el agua del mar es salada? Y el agua de los lagos y los ríos es dulce, como se dice, se puede tomar, se le llama agua dulce porque no es salada nada más, no porque tenga gusto dulce. Entonces es agua que se puede tomar siempre y cuando no esté contaminada con fertilizantes que puedan provenir de un sembradío o algo así, ¿sí? Lo mismo que el agua subterránea. Siempre se toma una muestra cuando uno hace un pozo en el agua subterránea y se trata de establecer si es potable, si puede beber. Pero todo el agua de los lagos y de los ríos y el agua subterránea son agua dulce. Ahora, en los mares, ¿por qué es salada el agua de sal? Por una cosa muy sencilla. Prueben ustedes en sus casas y, por ejemplo, ponen en un jarro de aluminio, disuelven, no sé, 3 o 4 cucharadas soperas de agua, ¿no? Y llenan el jarro hasta arriba y revuelven el agua para que se disuelva la sal en ella, van a encontrar que tiene un sabor. Ahora, si ponen ese jarro en una hornalla, al mínimo, y dejan que se evapore el agua hasta la mitad, pónganle del jarro, o un cuarto del jarro, y la vuelven a probar, la van a notar mucho, pero mucho más salada. ¿Por qué? Porque el agua cuando se evapora, ¿sí? Forma lo que se conoce como agua destilada, es decir, evapora, pero deja las sales que arrastra de la montaña y de la tierra que van al mar, deja la sal en el mar y se va para las nubes como agua sin sal. Por eso en la precipitación, cuando se produce la precipitación, en el campo sobre todo, porque en la ciudad no sucede tanto, el agua que cae es agua que se puede tomar. ¿Por qué digo que en la ciudad no? Porque bueno, en la ciudad, producto de la polución, hay gases, como se denominan, de polución, que al mezclarse con el agua, la precipitación, no forma una sustancia eh, posible de tomar, potable, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, entonces el agua de lluvia, acá en este otro ciclo del agua, ¿sí? Vemos que en los mares se evapora, ¿sí? De los mares y de la transpiración, porque las plantas transpiran al igual que nosotros, y de nuestra transpiración también, por supuesto que se evapora, ¿sí? Va a parar las capas altas de la atmósfera donde se enfría y se condensa, y luego en un momento dado, una presión atmosférica generalmente baja y a una temperatura determinada, el agua de lluvia, o sea, lo que formaba antes la nube en estado de vapor, ¿sí? Cae como lluvia, como precipitación. Si se dan las condiciones necesarias también, la precipitación puede convertirse en nieve, como ven ahí. Se tienen que dar cerca de 20 condiciones necesarias, ¿no? Entre ellas, muy baja temperatura, muy bajo porcentaje de humedad para que se produzca la nieve. Por eso el Mar de Plata, por más que hace frío, casi nunca cae nieve porque tenemos mucha humedad en Mar del Plata. En cambio, en Bariloche, la zona montañosa, Bariloche, Mendoza, todo lo que es la zona cordillerana, al haber poca humedad,
se puede producir la nieve. Muy bien. Espero que con esta presentación les haya quedado más o menos explicado lo que es el ciclo del agua. Yo espero tener Zoom en el horario establecido para segundo. Tengo 3 segundos, así que los horarios se los voy a dar por los grupos para hacer Zoom y ustedes puedan asistir a ese Zoom. En el caso de la escuela 30, tengo entendido que los Zoom van a ser de carácter obligatorio para que todos puedan participar y salir de dudas en esa clase. Muy bien, buen inicio de clase y espero que se haya entendido esta presentación.